Muy buenas tardes, amigos. Hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios. Esperando que cada uno de ustedes se encuentren con salud y con bien junto a sus familias. Ya te invito a oír un momento la palabra de hoy que se encuentra en Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La importancia de la justicia. Ya que la justicia uno la logra conocer por la revelación que Dios nos da a través de su palabra en el Evangelio. De otra forma no podemos entender ni hallar la justicia de Dios. Si no sabemos acercarnos a Dios, la revelación de la justicia no nos va a alcanzar. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y por la fe en la justicia de Dios, ya que ella es por fe y para fe. Desde el comienzo de la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla de su justicia. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender la importancia de aquella. La justicia es todo para nosotros los creyentes. Sin justicia no somos justificados. Sin la justicia de Dios no tenemos salvación. Y por lo tanto, sin la justicia de Dios seríamos ciegos espiritualmente y no podríamos guiar a nadie hacia Dios. Porque solo a través de la justicia es que podemos ver a Dios y podemos alcanzarlo. Es por eso que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Como está escrito en Mateos, cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado, Jesús le dijo a Juan el Bautista, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El motivo, la razón por la cual Dios fue bautizado, Jesucristo fue bautizado, fue para cumplir toda justicia. La importancia también de entender las obras que Jesús hizo para salvarnos a nosotros conlleva a que nuestra fe tenga vida. Si no tenemos las obras de salvación en nuestros corazones, no las conocemos, nuestra fe es muerta, ya que el hacedor de la fe se llama Jesucristo. Ya que la justicia de Dios es por fe y para fe. Sin la justicia de Dios no tendríamos fe. Y sin las obras de salvación, las cuales Jesús hizo para salvarnos, nuestra fe no tendría obras para que pudiera tener vida. La verdad no estaría en nosotros. La importancia de conocer a Dios así también y conocernos a nosotros mismos es muy grande. Porque la única forma en la cual nosotros podamos acercarnos a Dios con humildad de corazón y no con un corazón altanero. Hoy por hoy el ser humano se equivoca en acercarse a Dios, ya que se acerca con su propia devoción, con su propia humildad. Dios no quiere nuestra humildad carnal. Él no quiere saber qué tan buenos somos, ya que Jesús no vino a rescatar a los buenos, sino vino a rescatar ¿a quién? A los pecadores. Si nosotros no conocemos nuestra esencia,
Si nosotros desconocemos nuestra condición espiritual y no sabemos qué es el pecado, difícilmente nos vamos a acercar correctamente a Dios, ni mucho menos vamos a hallar la justicia de Él. Así como le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios le dio un mandato: no comer el árbol de la ciencia. Por lo tanto, cuando vino la serpiente y engañó a la mujer al oír las palabras de la serpiente, creyó en esas palabras, y porque creyó, obró. En el momento que la mujer creyó en las palabras de la serpiente, ese es el preciso momento donde entró el pecado a su corazón. Y es por eso que transgredió el mandato de Dios. ¿Qué es el pecado? Desobedecer la palabra de Dios, ya sea conscientemente o inconscientemente, ya sea con conocimiento o ya sea por incredulidad. Porque el pecado de no conocer la palabra de Dios se llama incredulidad. Es porque nunca le has prestado atención a Dios. O porque nunca has querido creer en Él. Y estás en tu libre albedrío de poder creer o no en Dios. Pero eso no quita que la palabra de Dios sea la verdad y que Dios exista. Porque Dios es real. Es nuestra decisión. Y así como Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén por desobedecer la palabra de Dios y el mandato de Dios, Dios vino a rescatarlos, sacrificó un animal, sacó la piel del animal e hizo vestiduras de piel y los vistió. Así Dios nos enseñó su justicia. Así Dios nos enseñó cómo recibir remisión de pecados. Eso aprendió Adán y Eva, ya que la paga del pecado es muerte. Y Dios, como nos ama a nosotros, porque somos nosotros su creación, su imagen y semejanza, y nada más en este mundo es su imagen y semejanza, solamente nosotros los seres humanos, es que Él nos ama. Y para que no se perdiera Adán y Eva, Dios sacrificó ese animal y con su piel los vistió. Esa es la justicia de Dios, donde la paga del pecado es muerte. El que tenga pecado tiene que morir u ofrecer una vida y su sangre. Si nosotros tenemos pecados, la paga de nuestros pecados es la muerte. Nosotros tenemos que dar nuestra vida a cambio del pecado, porque esa es la paga. Por eso Dios sacrificó un animal, porque en el animal hay vida y sangre. Por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque ofreció un cordero, porque había vida y sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Y esa es la ofrenda que Dios demanda de todos nosotros los seres humanos, que ofrezcamos la ofrenda de fe, la cual Él ha determinado desde el comienzo de la creación. Luego lo vemos más claramente en el tabernáculo, a través de las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía a los sacerdotes, con los sacerdotes hacia Dios.
imposición de manos, confesión de pecado, y como el pecador pasaba los pecados al animal, el animal tenía que derramar su sangre. ¿Y cómo pasaban los pecados del pecador al animal? A través de la imposición de manos. Sin la imposición de mano, el animal, el sacrificio de ese animal era inmundo. Dios no lo recibía, ya que Él había determinado que para pasar pecados había que imponer las manos. La justicia de Dios, así como nosotros los seres humanos tenemos nuestra propia justicia, condenar el mal, a aquellos que hacen el mal a otros semejantes, a otras personas, se les captura y se les condena. Se hace justicia por el daño que ellos realizaron. La justicia de Dios, el mal del ser humano, el cual nos aparta de Él, se llama pecado. Por lo tanto, Dios busca condenar el pecado de nuestras vidas, y el cual en los últimos tiempos, en la venida de Jesús, cuando venga a buscar a su pueblo y destruya todo este universo, no hay rodilla que no se vaya a doblar delante de Jesucristo. Y Él va a condenar el pecado de la humanidad. Y todas las personas que tengan pecado en su corazón o hayan muerto con pecado sin haber recibido la remisión de éste, va a ser enviado al lago de fuego y azufre, que se llama infierno. En la segunda muerte espiritual se llama. Esa es la importancia y la relevancia de conocer y entender la justicia de Dios, ya que esa justicia nos libera. Esa justicia nos libra de la condenación del infierno y nos da vida eterna, porque a través de esa justicia nosotros recibimos el amor de Dios, sus misericordias, la remisión de nuestros pecados y nos convertimos en hijos de Dios. He aquí porque la palabra del día de hoy dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Si no escudriñamos la palabra de Dios, no conocemos el Evangelio, difícilmente vamos a conocer la justicia de Dios. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. No viene por aducción, no viene a través del ayuno, no viene a través de un sueño o revelación. Viene por oír palabra de Dios. Esa es la importancia de poder escudriñar, aprender. Y ojalá que las enseñanzas que estés recibiendo sean de un verdadero siervo de Dios, al cual te pueda enseñar y guiar hacia la justicia de Dios. Dios quiere condenar el pecado, así como ofreció una vida a cambio del pecado de Adán y Eva, así como Abel también ofreció su ofrenda, así como Abraham ofreció ofrenda, así como Moisés, Aarón y todos los sacerdotes de esa genealogía ofrecían las ofrendas delante de Dios para que el pueblo de Israel recibiera remisión de pecados. Así también nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo voluntariamente para ofrecer su vida y su sangre. Así como Dios nos enseñó en el Antiguo Testamento, así también se cumple en el Nuevo Testamento. En la palabra de Dios no hay variación. Dios, como salvó en la antigüedad, así también sigue salvando ahora. El problema de nosotros los seres humanos es que no entendemos la palabra de Dios
por nuestra propia cuenta. Nos cuesta ver lo que Él nos quiere entregar, ya que la palabra es espiritual y nosotros leemos con ojos carnales y tratamos de entender con nuestra mente carnal. Y cuando nos queremos acercar a Dios, nos queremos acercar con nuestro corazón carnal, con el amor carnal, con la devoción carnal, con la humillación carnal. Cuando Dios todo lo que busca de nosotros es espiritual. Cuando Dios todo lo que quiere Dios de nosotros es que escudriñemos su palabra y le creamos a Él. Que entendamos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Que la forma de ver el mundo, la forma de ver la maldad, no es como Dios la ve. Dios nos dio su palabra. A través de ella sabemos qué es lo que es el pecado. A través de ella reconocemos nuestra condición espiritual. Sabemos que sin Jesús estamos muertos espiritualmente. Nuestros corazones están vacíos, desordenados, en tiniebla, en oscuridad, producto de esos pecados. No importa tu condición carnal, qué tan bueno seas en este mundo. ¿Es bueno ser bueno? Por supuesto que es bueno. Y si eres correcto carnalmente, síguelo siendo hasta el día que te mueras. Pero eso no quiere decir que no tengas necesidad espiritual, porque si la tienes, igual que la persona más mala de este mundo, tú también necesitas creer en la palabra de Dios y creer que tu condición espiritual es lo que Dios dice a través de su palabra y no lo que tú ves a través de tus ojos carnales o que las personas puedan decir de ti carnalmente. Ya que Dios examina nuestro corazón, lo profundo de aquel, y es donde ahí se encuentra la maldad y el pecado de nuestras vidas. Si nosotros nos comportamos correctamente en este mundo, es porque así fuimos educados y criados. Gracias a la educación y la enseñanza que hemos recibido, es que nos comportamos de una manera, adquirimos moral y ética, y aprendemos a desenvolvernos en esta sociedad en paz, lo cual es correcto, y es bueno hacerlo. Si no, seríamos como esas tribus caníbales que aún existen. Esa es la importancia de poder examinar nuestra vida a través de la luz de la palabra de Dios y no a través de nuestros conceptos humanos. Nuestros conceptos humanos nos alejan de Dios, nos apartan de Dios. Es por eso que Él nos dejó las Escrituras, ya que las Escrituras es en la senda en la cual Él nos trazó espiritualmente para poder hallarle a Él. Lo espiritual se discierne con lo espiritual. Los caminos de Dios no se trata de buena voluntad y de quien quiera o quien corre para poder comprender o para poder hacer la obra de Dios, sino se trata de quien Dios haya tenido misericordia. Dios desde el comienzo de la creación, que Él ha escogido hombres para ejercer su sacerdocio. Ha levantado profetas, líderes, todos varones. Por supuesto que ha usado mujeres, pero no en la calidad de líder como el varón, ya que el varón es la cabeza del hogar. Dios levanta siervos y por un motivo Él lo hace. Pero es importante que nosotros podamos comprender y entender la voluntad de Dios. Y en esa voluntad vamos a entender y conocer la justicia de Dios, que está dentro del Evangelio.
Vamos a conocer a Jesucristo a través de las Escrituras, ya que también existe una fe ciega, y esa fe ciega es aquella que cree en Jesucristo sin haber escudriñado la Escritura. Simplemente creyó a aquella persona que le habló algo de Jesús y lo creyó. Sin averiguar si lo que le dijeron era verdad o no. Eso es una fe ciega. Pero aquellos que se preocupan de escudriñar las Escrituras, de conocer a Dios a través de la palabra, son aquellos que van a tener una fe viendo las Escrituras, viendo a Dios. Y ellos sí van a poder guiar a otras personas a recibir remisión de pecados y a conocer y entender la justicia de Dios, la cual se revela en el Evangelio. La justicia, condenar el pecado. En el Antiguo Testamento los sacerdotes imponían las manos, pasaban los pecados del pecador al animal, y como la paga del pecado es muerte, el animal era sacrificado. En el Nuevo Testamento Jesucristo tomó los pecados del mundo, y porque tomó todos los pecados del mundo, derramó su sangre hasta morir para dar la paga por nuestros pecados. Esas son las obras que Jesús hizo de salvación, y la cual a nosotros nos dan vida. Y en esas obras se encierra la justicia de Dios. Como está escrito, fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán para cumplir toda justicia. Y del tiempo de Juan que los cielos son violentados, y los más valientes son aquellos, los más fuertes son aquellos que tratan de ingresar al cielo, arrebatarlo. Aquellos que crean en la palabra de Dios, busquen de Dios, deseen vida eterna. Justicia. Allá en el Jordán hizo justicia. Allá en la cruz pagó el juicio por nuestros pecados. Y cuando se levantó de entre los muertos, fue cuando nosotros nacemos de nuevo espiritualmente. Como dijo el apóstol Pablo, los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos y van juntamente con Él al madero de la cruz y mueren con Jesús. Y porque muere con Jesús, al momento que Jesús se levanta de entre los muertos, somos nosotros los que nos levantamos como nuevas criaturas en Jesucristo. Eso es nacer de nuevo, revestido de Cristo. No por voluntad humana, ya que es una dádiva que viene de lo alto. Gracia, esa gracia especial. La gracia significa un regalo inmerecido. Cuando llega el conocimiento de la palabra a nuestras vidas, nos damos cuenta que nosotros no merecíamos tanto amor, que no merecíamos tan grande sacrificio. Pero aún así nuestro corazón se llena de gratitud. Y esa gratitud le llamamos acción de gracia, ya que está con el conocimiento y está con el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque hemos recibido la remisión de pecados a través de la justicia de Dios, la cual se nos reveló en el Evangelio. Nadie puede decir que es creyente, nadie puede decir que es hijo de Dios si no conoce la justicia de Dios. Si conoce la justicia de Dios es porque conoce el Evangelio, las nuevas buenas de salvación, conforme a las Escrituras. Por sus frutos serán conocidos. Y es evidente, muchos dicen ser hijos de Dios, pero aún no conocen quién es Dios.
Muchos dicen ser profetas, pero ni siquiera saben dónde Jesús tomó los pecados. Hablan de su propio corazón. Te insto cada día a buscar de Dios con honestidad. A examinar las Escrituras. A buscar a alguien que te pueda enseñar, un ungido de Dios, uno de verdad. ¿Cómo puedes saber tú quién es un ungido de Dios? Son aquellos que no hablan de lo suyo. Son aquellos que no hablan de su propio corazón. Por su boca solamente va a hablar palabra de Dios y van a glorificar el nombre de Jesucristo. En ellos no va a haber jactancia, ni tampoco van a ser a excepción de personas, ya que las almas son de Dios y un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sin la justicia de Dios no tendríamos fe. No podríamos vivir de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la justicia de Dios no podemos agradar a Dios. Sin fe no somos justificados y por lo tanto no somos justos, y el justo de la fe vivirá. ¿Cómo podríamos decir que somos justos delante de Dios si no conocemos la justicia? Y si no conocemos justicia no tenemos fe para poder vivir delante de Dios. Si hay alguien que dice que tiene fe porque ha recibido algún tipo de milagro, es una fe ciega. En todas las religiones del mundo existen los milagros. Y eso es algo muy grande en cual tenemos que meditar y examinar detenidamente a la luz de la palabra, para que no puedas equivocar tu caminar. Dios es decente y prudente. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Tenemos las Escrituras, la cual nos guía a Él y nos dan testimonio de Él. Te insto cada día a buscar de Dios por la palabra, a examinar tu vida, tu corazón, y a glorificar el nombre de Dios, porque Él es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Mientras tengamos soplo de vida, no importa tu condición carnal, no importa quién seas en este mundo, necesitas buscar a Dios. Necesitas conocer su justicia y creerla con todo el corazón. Aférrate a ella y verás que Dios no miente. Cielo nuevo y tierra nueva nos prometió. Y cielo nuevo, tierra nueva, vamos a ver. Esa es la bendición y las promesas que Dios nos dio para aquellos que confían en Él y en su palabra. Necesitamos confiar y creer en la palabra de Dios y negar nuestros pensamientos, por muy devotos, por muy nobles que sean, nos van a estorbar delante de Dios. Como está escrito, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Dios, si queremos ser discípulos de Él. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz, pero no todos saben negarse. Necesitas negarte para que la palabra de Dios comience a hacer vida en tu corazón y así comiences a ver los caminos espirituales. De otra forma vas a mezclar la palabra de Dios con tus pensamientos
y comer pan sin levadura es estatuto perpetuo. Y este pan espiritual muchas veces se leuda con nuestros pensamientos, con nuestra devoción, con nuestro amor carnal. Y todo eso se estorba, ensucia la palabra de Dios e impide que la palabra de Dios obre, ya que va leudada, va con levadura carnal. Tienes que aprender a negarte, ya que en el Evangelio la justicia se revela. ¿Quieres revelación en la palabra? Niégate a ti mismo, examina tu corazón, conócete a ti mismo, conoce a Dios, confía en Dios, créele a Dios y vas a ver la justicia de Dios. Y cuando veas la justicia de Dios, aférrate a ella, porque gracias a esa fe, a esa justicia, vamos a vivir. Que Dios te bendiga grandemente esta tarde, esperando que Dios derrame sabiduría en cada vida y en cada corazón, ya que sin las obras de salvación de Jesucristo, nadie podría ser justificado. Y ese es el fundamento más importante de nuestras vidas, conocer a Jesucristo. Si decimos conocer a Jesús, conocemos las obras que Él hizo para salvarnos. Y si conocemos las obras que Jesús hizo para salvarnos, conocemos al Jesús de la Biblia, al Jesús bíblico, al Jesús que vino a rescatarnos mediante agua y sangre. Que Dios te bendiga. Hasta aquí Dios me ha dado. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, esperando que usted, Padre mío, obre en cada corazón y en cada vida, sea así también obrando en las mentes de aquellos que están ahora, Padre mío, pasando por dificultades, problemas, ansiedades. Obra en los hospitales, en las cárceles, como así también en las calles, debajo de los puentes, donde quiere que haya un alma olvidada, una persona olvidada, desechada por la sociedad o por la familia, pero no desechado por ti. Seas tú ahí obrando, mi Dios bendito, dando esperanza y abriendo puertas, mi Señor, rescatándole. Obra, Padre mío, dentro de los hogares y por sobre todas las cosas, salva con poder y autoridad de lo alto. Encomiendo cada iglesia a lo largo y ancho de este país. Oro por las iglesias en todo el mundo, sin importar, Padre mío, su credo. Tú tienes poder para obrar dentro de los corazones y cambiar las mentes. Guíalos en sendas de justicia, de verdad. Y seas tú glorificándote en cada vida. Gracias por esta bendición, mi Señor. Bendiga mi país. Echa fuera todo mal y caiga a la luz todos los engaños, todas las maldades y todas las traiciones. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado por todos, Padre mío. Gracias una vez más te damos. Úngenos de la mollera a la planta de los pies y seas tú guiándonos en todo lo que hagamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.